Encontré esto muy interesante. Es una válvula de vapor. No vino de aquí. Aterrizó en el naufragio después de que la popa se había asentado. Muchas personas creen que la historia del Titanic fue simple y completa. Apareció un iceberg, el barco lo chocó y la tragedia se desarrolló sin más misterio. El iceberg raspa a lo largo del costado del casco y abre una grieta muy delgada, pero muy catastrófica en el costado del casco. Pero en el año 2022, un descubrimiento en el fondo del océano rompió esa narrativa familiar. Tecnología especial para mapear todo el barco en el fondo del océano y crear su gemelo digital. Una cámara que había sido preservada en el frío y la oscuridad durante más de 100 años reveló imágenes que nadie esperaba encontrar. La cámara que nunca debería haber sobrevivido. Los investigadores enviados al Titanic en el año 2022 tenían como objetivo principal registrar los patrones de corrosión en la estructura restante y los escombros circundantes. Nadie esperaba nada inusual. La atmósfera dentro de la sala de control se sentía tranquila y concentrada. Todos pensaban que el día terminaría con gráficos, mediciones y hallazgos predecibles. Esa expectativa se rompió cuando uno de los vehículos operados a distancia se deslizó por una parte poco destacada del campo de escombros y detectó algo que no debería haber estado allí en absoluto. Al principio, el objeto parecía un pequeño contenedor desgastado que se había roto hace mucho tiempo. Estaba medio enterrado en el frío sedimento, quieto y olvidado. Cuando el ROV dirigió su luz hacia el objeto, el haz atravesó la densa oscuridad y expuso una forma circular que no pertenecía a una simple caja. La forma era un zócalo de lente. El equipo se dio cuenta de que estaban mirando una cámara que de alguna manera había sobrevivido más de un siglo en un entorno aplastante que debería haberla destruido sin dudarlo. Los investigadores se congelaron y el asombro se extendió por la sala de control. Se suponía que una cámara no debía existir en su forma original a una profundidad de aproximadamente 12.000 pies. La presión debería haber aplastado la carcasa. El agua salada debería haber destruido todo rastro de cuero y metal. La película en su interior debería haberse disuelto hace mucho tiempo. Sin embargo, el objeto permaneció intacto. Quedó claro que una cadena de eventos inusuales lo había protegido. Cuando el Titanic se partió, la cámara debió deslizarse en un bolsillo de sedimento inusualmente suave y estable que la protegió de la fuerza. Las temperaturas heladas del profundo Atlántico ralentizaron cada proceso natural que normalmente causa la descomposición. La cámara de la película se había sellado lo suficientemente bien como para evitar que el agua entrara y destruyera la gelatina en su interior. Cada parte de esta supervivencia parecía casi imposible. Aún así, había sucedido, y todos en la sala sintieron una abrumadora sensación de incredulidad, mezclada con un creciente sentido de miedo y responsabilidad. La extrañeza se intensificó cuando el equipo notó iniciales tenues grabadas en la superficie metálica. Las letras parecían decir BG. Una vez que el equipo confirmó las marcas, los historiadores identificaron una coincidencia con Benjamin Guggenheim. Era uno de los pasajeros más ricos del Titanic y se le recordaba por cambiarse tranquilamente a ropa de noche mientras el barco se hundía. Nadie podía decir con certeza si él había usado la cámara o si alguien más la había llevado. Lo que importaba era el descubrimiento de que este objeto no era una simple reliquia que alguien había llevado a bordo por ocio. Era un dispositivo que podía contener evidencia de las últimas horas del barco. Esa realización golpeó al equipo con una sensación de desconsuelo porque significaba que alguien a bordo había intentado preservar momentos que el mundo nunca esperó ver. Dentro del rollo de película sellado, podrían estar las últimas fotografías tomadas en el Titanic. Esos fotogramas podrían confirmar o desafiar la versión aceptada de cómo se desarrolló el desastre. La película podría revelar acciones, condiciones o decisiones que nunca se habían documentado. La posibilidad obligó a los investigadores a una difícil lucha emocional. Si abrían la cámara, corrían el riesgo de destruir la frágil película para siempre. Si la mantenían sellada, dejarían la verdad encerrada donde nadie podría aprender de ella. La elección se sentía insoportable. El equipo sentía el peso de la historia y el miedo de tomar la decisión equivocada. Decidieron intentar algo que nadie había intentado con una película tan antigua. Optaron por leer las imágenes sin abrir la cámara. Cada persona involucrada entendía el riesgo. También comprendían que podría ser la única oportunidad de salvar lo que quedara en la película. Las imágenes que los humanos nunca debieron ver. Dentro de una sala cuidadosamente estabilizada en cuanto al clima, el equipo de investigación intentó mantener cada movimiento en silencio. La temperatura y la humedad se habían ajustado con extrema precisión. El aire apenas se movía. Las condiciones eran tan delicadas que incluso un solo paso en el pasillo podría causar vibraciones que interferirían con las lecturas. El equipo del Dr. Jeremiah Tanaka entendía lo frágil que era este momento. Habían preparado escáneres de tomografía de neutrones que originalmente habían sido diseñados para investigar la estructura interna de meteoritos muy densos.
Estos escáneres fueron construidos para revelar pequeñas diferencias en la densidad del material, sin dañar lo que estudiaban. Nadie en el equipo había esperado usar esta tecnología en una cámara de 1912. La idea parecía increíble, pero el principio básico seguía siendo aplicable. Los escáneres detectarían variaciones microscópicas dentro de la cámara y reconstruirían la disposición interna sin tocar el frágil objeto. También usarían inteligencia artificial avanzada para procesar las delicadas señales y convertirlas en formas reconocibles. Cuando el primer pulso de neutrones atravesó la carcasa de metal de la cámara, una enorme ola de datos comenzó a fluir en el sistema. Miles de millones de mediciones aparecieron como puntos en bruto que lentamente formaron un patrón en espiral. Esta forma en espiral era el rollo de película enrollado firmemente. Cada capa de la película se había endurecido con el tiempo hasta sentirse tan rígida como una piedra. Los rayos X ordinarios no habrían podido penetrar la película con suficiente detalle. Los sensores de luz eran completamente inútiles. Los neutrones, sin embargo, podían revelar pequeñas diferencias en la densidad alrededor de los antiguos cristales de plata que una vez reaccionaron a la luz solar en 1912. Algunas partes de la película habían sido expuestas a la luz brillante del día, otras partes habían sido expuestas a condiciones tenues. Estas variaciones crearon cambios químicos que ahora aparecían como sombras tenues en los datos de neutrones. El sistema de inteligencia artificial que procesó los datos actuó como un traductor. Examinó cada sombra e interpretó cada cambio de densidad. Reconstruyó estos patrones como píxeles para que la película antigua pudiera verse de nuevo. Al principio, las imágenes parecían formas inciertas. Eran contornos temblorosos que sugerían objetos, pero aún no revelaban escenas completas. El equipo esperó en tenso silencio mientras el programa de reconstrucción continuaba afinando los detalles. Con cada momento, los contornos se agudizaban, aparecía más estructura. Finalmente, el primer cuadro claro se formó en la pantalla. La sala quedó en silencio mientras los investigadores miraban la imagen. Mostraba a un grupo de pasajeros de pie cerca de la proa del Titanic. Parecían tranquilos, pero su atención claramente había sido atraída por algo inquietante. Estaban mirando trozos de hielo flotante esparcidos por un mar que de otro modo estaría en calma. La marca de tiempo, que se había preservado en una capa química en la película, indicaba una hora a última hora de la tarde del 14 de abril de 1912. Este detalle ofreció evidencia innegable de que la tripulación y los pasajeros habían visto señales de hielo peligroso mucho antes de que ocurriera el desastre. La realización impactó al equipo con una sensación de asombro. Esperaban fotografías interesantes, pero no esperaban evidencia que desafiara la narrativa histórica aceptada. Otro fotograma apareció. Reveló el comedor de primera clase. La sala brillaba con luz eléctrica que se reflejaba en las superficies pulidas. Los pasajeros parecían relajados y alegres. No tenían conciencia de la amenaza que rodeaba al barco. El contraste entre su comodidad y las señales de advertencia vistas anteriormente resultaba profundamente doloroso. El equipo casi podía sentir la angustia de presenciar un momento de alegría que existía solo horas antes de la tragedia. Luego apareció una nueva imagen y dejó a todos en la sala atónitos. Mostraba el iceberg en sí mismo solo minutos antes de la colisión. Los historiadores siempre habían creído que no existía ninguna fotografía del iceberg real acercándose al Titanic. Sin embargo, este fotograma contradecía esa creencia. El iceberg apareció como una masa oscura y elevada que cortaba el horizonte. La vista era inquietante porque significaba que alguien había estado lo suficientemente cerca y consciente como para intentar capturar el peligro en película. Estos descubrimientos no eran meramente hallazgos históricos interesantes. Revelaron contradicciones en los relatos oficiales. Sugerían que los miembros de la tripulación habían reconocido los peligros antes de lo reportado. Indicaban que los testimonios dados después del hundimiento no coincidían con lo que la cámara registró. Plantearon la posibilidad de que los eventos de 1912 se hubieran simplificado o moldeado de maneras que protegieran a individuos u organizaciones poderosas de la época. Y a medida que continuaban los escaneos, los fotogramas se volvían más oscuros, extraños y difíciles de explicar. Lo que apareció a continuación no solo cuestionó la historia del Titanic, sino que abrió enormes brechas en ella, llevando la investigación a un territorio para el que ningún historiador estaba preparado. Fotogramas que destrozaron un siglo de historia aceptada. La siguiente serie de imágenes sorprendió a todo el equipo de investigación de una manera que ninguno de ellos esperaba. Cuando llegaron al fotograma tomado a la 1:45 de la madrugada del 15 de abril, la atmósfera en el laboratorio cambió. La foto mostraba el bote salvavidas 1 siendo bajado hacia el agua. Pero no estaba lleno a su capacidad prevista, y no estaba siendo manejado con el orden calmado descrito en muchos relatos históricos. Varios asientos estaban vacíos, incluso mientras multitudes de pasajeros aterrorizados esperaban detrás de los oficiales. La parte más perturbadora de este cuadro era la presencia de hombres adultos subiendo al bote, mientras mujeres y niños permanecían en la cubierta. Durante más de 100 años, los historiadores creyeron que el oficial William Murdoch había aplicado estrictamente la regla de que las mujeres y los niños serían enviados primero en su lado del barco. La fotografía desafiaba esa creencia de una manera muy directa,
Mostraba a Murdoch ayudando tanto a hombres como a mujeres a subir al bote. Esto contradecía testimonios jurados y planteaba serias preguntas sobre la precisión con la que se habían registrado los eventos. Otro fotograma presentaba un momento que cambió la historia largamente aceptada de Bruce Ismay, quien era el jefe de la White Star Line. El mundo había creído que él se adelantó a otros para salvarse. Los periódicos lo describieron como un hombre que entró en pánico y se abrió paso a la fuerza en un bote salvavidas. La imagen recién recuperada mostraba algo diferente. Lo capturó ayudando a un niño pequeño a ponerse a salvo. Su rostro parecía tenso, pero su atención parecía estar completamente en el niño. Esto no coincidía con ninguna versión del desastre que se había repetido en libros, documentales o informes oficiales. Luego, apareció otra imagen que resolvió una de las discusiones más largas en la historia del Titanic. Mostraba al capitán Edward Smith de pie en el puente a la 1:45 de la madrugada. Claramente estaba dando órdenes a sus oficiales y se veía tranquilo, a pesar del caos a su alrededor. Muchas cuentas oficiales afirmaron que desapareció antes o que abandonó su mando. La fotografía demostró que permaneció en su puesto hasta que el agua comenzó a subir alrededor del puente de mando. Su liderazgo no flaqueó durante los momentos finales del barco. El siguiente fotograma era profundamente inquietante. Mostraba a la banda del barco tocando en una cubierta que ya estaba inclinada en un ángulo peligroso. Los testigos habían jurado durante años que escucharon a los músicos tocar hasta el final. Muchos expertos descartaron estas descripciones como recuerdos emocionales creados durante el trauma. La imagen mostró la verdad. Los músicos estaban juntos mientras las personas a su alrededor luchaban por sobrevivir. Sus instrumentos reflejaban la fría luz de las estrellas. Continuaron tocando mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. La imagen más desgarradora mostraba a una madre arrodillada frente a su hijo. Ella envolvió a la niña en un abrigo y se la entregó a un miembro de la tripulación. Su rostro revelaba el miedo de alguien que entendía que nunca volvería a ver a su hija. Este fotograma llevaba un peso emocional que ningún testimonio escrito podría igualar. Juntas, estas imágenes revelaron patrones claros. Las declaraciones de los sobrevivientes se contradecían entre sí. Los informes oficiales no coincidían con lo que mostraban las fotografías. Las cronologías que se habían aceptado durante décadas no tenían sentido cuando se comparaban con la evidencia visual. Los historiadores luego se dieron cuenta de que muchos testimonios habían sido moldeados por el miedo y la culpa. Algunas declaraciones también habían sido influenciadas por la presión de las juntas de investigación británicas y estadounidenses. Estas fotografías de la colección Guggenheim se convirtieron en los primeros testigos completamente sin filtrar de lo que realmente sucedió esa noche. Capturaron eventos sin miedo, sin orgullo y sin la necesidad de proteger reputaciones, pero las imágenes no habían terminado de remodelar la narrativa. Porque cuando los investigadores los compararon con fotografías de archivo digitalizadas y mejoradas a través de inteligencia artificial, descubrieron detalles que nunca antes eran visibles. Detalles que sugerían que el Titanic estaba comprometido mucho antes de tocar el iceberg. Para entender este fallo más profundo, el equipo comenzó a analizar cada foto histórica del barco, y lo que encontraron expuso una debilidad oculta enterrada en la propia construcción del Titanic. Las mejoras de inteligencia artificial revelan que el Titanic ya estaba dañado antes de zarpar. Una vez que se examinaron los marcos de Guggenheim, el equipo comenzó un esfuerzo masivo para verificar cada detalle mostrado en las imágenes. Reunieron cada fotografía confirmada del Titanic que existía. La colección incluía los planos del barco, fotografías del astillero tomadas durante la construcción, fotografías del interior de materiales promocionales, retratos formales de la tripulación y valiosos negativos de placas de vidrio almacenados en archivos durante más de un siglo. Al principio, la intención era simple. Los investigadores querían comparar las imágenes antiguas con los marcos recién descubiertos. Cuando los sistemas avanzados de inteligencia artificial procesaron las fotografías, los resultados superaron con creces lo que cualquiera esperaba. En algunas fotografías tempranas de la construcción del casco, los sistemas de mejora utilizaron filtros térmicos y de densidad. Estas herramientas destacan diferencias sutiles en la temperatura y la resistencia del material. Los filtros revelaron un tenue patrón de calor cerca de un área conocida como el búnker de carbón AA. Los historiadores habían debatido durante mucho tiempo la posibilidad de un incendio de carbón que pudo haber comenzado antes del viaje y continuado ardiendo mientras el barco cruzaba el Atlántico. La mayoría de los expertos había descartado esta idea debido a la falta de evidencia directa. La fotografía mejorada cambió eso. Mostró una decoloración que coincidía con el tipo de exposición a altas temperaturas a largo plazo que debilita el acero. Esto sugería fuertemente que parte del casco ya estaba comprometida antes de que el Titanic saliera de Belfast. Otro conjunto de imágenes mejoradas examinó los remaches del barco. Había miles de ellos. La inteligencia artificial amplió cada remache y reveló grupos de pequeñas grietas que eran demasiado pequeñas para que los ojos humanos las notaran. Los metalúrgicos confirmaron más tarde que estas grietas eran consistentes con hierro de baja calidad. Este tipo de hierro se usaba a menudo cuando los astilleros enfrentaban escasez de materiales. La investigación oficial en 1912 nunca mencionó este problema. Las fotografías mejoradas ofrecieron pruebas de que el barco fue construido con materiales defectuosos que se debilitaron bajo estrés. Uno de los descubrimientos más alarmantes provino de una fotografía de una lista de la tripulación tomada solo unos días antes de que el barco partiera.
La mejora por inteligencia artificial reveló un papel doblado en la mano de un marinero. Cuando la imagen fue ampliada y aclarada, aparecieron letras tenues. La escritura indicaba una advertencia de iceberg no registrada. Según todos los registros oficiales, esta advertencia nunca se colocó en el registro de navegación del barco. La fotografía sugería que la tripulación pudo haber recibido información que nunca se transmitió o documentó formalmente. Las fotografías del interior revelaron detalles más preocupantes. En una imagen tomada dentro de la sala de lectura de primera clase, la mejora reveló la silueta de una mujer que no estaba en ninguna lista de pasajeros. Otra fotografía en el paseo de estribor mostró un reflejo en el vidrio. El reflejo era de un fotógrafo cuyo rostro no coincidía con ningún miembro de la tripulación o pasajero conocido. La referencia cruzada de archivos sugirió que al menos una persona abordó el barco sin ser registrada. Cuanto más descubría la inteligencia artificial, más claro se volvía el patrón. El Titanic zarpó con acero debilitado, ignoró advertencias, materiales de calidad inferior y al menos un pasajero no documentado. Nada de esto apareció en los informes oficiales de 1912. Las investigaciones de la época retrataron el desastre como algo inevitable. Afirmaron que el iceberg fue la única causa de la tragedia. Las nuevas pruebas sugerían algo diferente. Apuntaban hacia fallos y descuidos que habían sido ocultados al público. Estos descubrimientos fortalecieron una posibilidad inquietante. La historia oficial no estaba simplemente incompleta. Información importante pudo haber sido suavizada o suprimida. Pero para saber exactamente cuánto se ocultó, los historiadores necesitaban revisar los testimonios e investigaciones que dieron forma a la leyenda del Titanic y compararlos con la verdad fotográfica que se desarrollaba ante ellos. Las investigaciones que protegieron a los poderosos y enterraron la verdad. La investigación de los comisionados de naufragios británicos de 1912 y la investigación del Senado americano que siguió habían sido consideradas durante mucho tiempo como la última palabra sobre lo que sucedió esa noche. Durante muchos años la gente las aceptó sin cuestionarlas. Sin embargo, una vez que los investigadores compararon las fotografías del astillero recientemente mejoradas con los hallazgos oficiales, las diferencias se volvieron imposibles de ignorar. Las investigaciones describieron al Titanic como un barco fuerte y cuidadosamente construido. Insistieron en que la embarcación cumplía con todas las expectativas de seguridad importantes y que su operación seguía el procedimiento estándar, pero las fotografías contaban una historia muy diferente. Las imágenes mejoradas revelaron acero que parecía visiblemente debilitado incluso antes de que comenzara el viaje. Los remaches que debían mantener unido el barco se veían desiguales y frágiles. Estos problemas plantearon preguntas que las investigaciones nunca abordaron. Los registros oficiales también descartaron la existencia de cualquier incendio de carbón antes de que el barco saliera del puerto. Los patrones térmicos capturados en el casco en las fotografías demostraron que tal incendio había ardido lo suficiente como para debilitar la estructura. Esta nueva evidencia dejó a los investigadores atónitos porque sugería que el barco entró en el Atlántico con serias vulnerabilidades. Las advertencias sobre icebergs crearon el conflicto más perturbador. Las investigaciones enumeraron solo unos pocos mensajes. Las fotos mejoradas de la tripulación mostraron una advertencia que nunca apareció en los registros oficiales. La presencia de ese mensaje faltante sugería que la comunicación dentro del barco había fallado de maneras que las investigaciones nunca revelaron. Los investigadores ahora creen que las investigaciones tenían dos objetivos principales. Estaban destinadas a dar al público una explicación que pareciera completa. También estaban destinadas a proteger a la White Star Line y a las industrias conectadas a ella. El gobierno británico quería defender su reputación en la construcción naval. Los funcionarios estadounidenses querían respuestas que parecieran lo suficientemente simples para que el público las aceptara sin protestar. Estas presiones moldearon la historia oficial. Toda la evidencia emergente apuntaba a una conclusión. La narrativa oficial no solo estaba incompleta, había sido moldeada con mucho cuidado. Se había presentado de una manera que protegía a instituciones poderosas. Sin embargo, quedaba una tarea final. Los investigadores necesitaban encajar todas las pruebas en una sola línea de tiempo. Tenían las fotografías de Guggenheim, las imágenes del astillero recientemente mejoradas y las contradicciones dentro de las investigaciones oficiales. Para entender toda la verdad, necesitaban juntar cada pieza y reconstruir las últimas horas del Titanic tal como realmente ocurrieron, reconstruyendo las verdaderas últimas horas. Una vez que los investigadores colocaron cada fotograma decodificado, cada fotografía mejorada y cada marca de tiempo corregida en una sola línea de tiempo, comenzó a formarse una imagen inquietante. Esta nueva secuencia de eventos no se parecía al relato familiar que generaciones habían creído. La verdad había estado dispersa en registros olvidados e imágenes perdidas, pero cuando finalmente se ensambló, creó una reconstrucción detallada y escalofriante de la noche en que el Titanic se hundió. La línea de tiempo comenzó mucho antes de lo que cualquiera esperaba. A última hora de la tarde se podía ver claramente a los pasajeros señalando hacia el hielo distante. Este simple momento fue importante porque desafiaba directamente la antigua afirmación de que el iceberg apareció sin previo aviso. Las personas en la cubierta habían observado señales de peligro mucho antes de la colisión. Sus expresiones en las fotografías mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación, lo que hacía que la declaración oficial pareciera aún más engañosa.
La evidencia del incendio de carbón apareció a continuación. Las áreas debilitadas por el calor eran las mismas secciones del casco que fallaron primero cuando el barco chocó contra el hielo. El Titanic no solo rozó el iceberg, se rompió en puntos ya dañados por el fuego. Los investigadores se sintieron conmocionados al darse cuenta de que el desastre había comenzado mucho antes de la colisión en sí. La línea de tiempo también reveló la creciente confusión en torno a los botes salvavidas. A medida que llegaban las primeras horas de la mañana, las fotografías mostraban a los oficiales dudando mientras intentaban cargar los botes. No estaban seguros de que las grúas pudieran bajar de manera segura los botes salvavidas completamente ocupados. Sus rostros reflejaban miedo y duda, lo que generó retrasos y los obligó a tomar decisiones rápidas en la oscuridad. Esto explicaba por qué algunos botes salvavidas partieron sin estar llenos a su capacidad. Las investigaciones oficiales habían descrito la evacuación como organizada. La verdad era mucho más caótica. A la 1:55 de la madrugada, la línea de tiempo reveló algo sobre el capitán Smith. Muchos relatos afirmaban que desapareció de la vista durante la etapa final del hundimiento. La foto mejorada de él dentro del puente de mando demostró que permaneció en su puesto mucho más tiempo de lo que se creía. Se le podía ver dando instrucciones con un enfoque calmado pero desesperado. Este único momento cambió drásticamente la comprensión de sus acciones finales. La línea de tiempo también confirmó la presencia de la banda en la cubierta inclinada. Su interpretación decidida fue capturada en las fotografías, lo que respaldó los testimonios que a menudo se habían visto con duda. Los músicos permanecieron en sus posiciones hasta que la situación se volvió demasiado peligrosa. Sus rostros mostraban una mezcla de valentía y tristeza mientras el agua subía a su alrededor. A medida que se desarrollaban los últimos minutos, la línea de tiempo expuso la dolorosa verdad de que el hundimiento no fue un accidente inevitable. Fue el resultado de advertencias ignoradas, acero debilitado, esfuerzos de evacuación mal gestionados y una serie de decisiones tomadas bajo una presión intensa y desconocida. Cada problema podría parecer menor cuando se veía por separado, pero al combinarse, crearon una tragedia que ya no podía atribuirse al azar. Durante 110 años, la verdadera historia descansó en el fondo del océano. Solo con el descubrimiento de la cámara preservada y la asistencia de tecnología de imagen avanzada, el mundo pudo finalmente ver lo que realmente sucedió. La verdadera historia no era reconfortante, estaba llena de miedo, errores de juicio y consecuencias que podrían haberse evitado. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Por favor, suscríbete al canal para más videos increíbles.